Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, un tema que nos transporta directamente al fascinante y a menudo impredecible mundo de las celebridades turcas. Como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en las últimas novedades que involucran a dos de nuestros actores turcos favoritos, dos nombres que resuenan con fuerza en los corazones de miles de fans en todo el mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, sé que muchos de ustedes, al igual que yo, están ansiosos por saber qué está pasando en sus vidas, por desentrañar las pistas, por entender los gestos que envían al universo mediático. Hoy vamos a desgranar todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha especulado, con un enfoque especial, casi milimétrico, en esa impactante promesa de Kerem Bürsin, una declaración que ha resonado con fuerza y ha abierto un sinfín de interrogantes. Prepárense para un contenido cargado de emoción, sorpresas, análisis profundos y, por supuesto, ese toque de intriga que tanto nos gusta. Y antes de que nos adentremos de lleno en este apasionante tema, un pequeño recordatorio para aquellos que aún no forman parte de nuestra increíble comunidad: si les gusta nuestro contenido, si disfrutan de nuestros análisis y les interesan las noticias del mundo del entretenimiento turco, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse que ven en pantalla. Es un gesto pequeño para ustedes, pero un impulso gigante para nosotros. Y no olviden activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Así, serán los primeros en enterarse de todo lo nuevo que traemos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor, lo más interesante y lo más relevante. El centro de atención, como bien anticipa nuestro título y como ya habrán intuido, es la reciente y sorprendente declaración de Kerem Bürsin, una frase que ha dejado a muchos boquiabiertos, que ha generado un torbellino de comentarios y que se ha convertido en el epicentro de todas las miradas, una promesa de no insultar a Hande Erçel. Esto, amigos míos, nos lleva directamente a un terreno que siempre genera mucho debate y especulación, un terreno abonado por la química innegable que estos dos artistas proyectaron en pantalla, un terreno que explora la relación entre ellos, su pasado, su presente y, quién sabe, quizás su futuro. Sabemos y recordamos con cariño la química entre Kerem y Hande en Senkalkam. Sus personajes Serkan Bolat y Eda YLDZ conquistaron corazones en todo el mundo, creando una conexión tan poderosa que para muchos traspasó la pantalla, haciendo que nos preguntáramos si esa chispa mágica era algo más que actuación. A lo largo del tiempo hemos sido testigos de un desfile de rumores, de apariciones públicas, de comentarios en redes sociales, de me gusta estratégicos y de miradas cómplices. Cada una de estas pistas, por mínima que pareciera, ha sido analizada minuciosamente por ustedes, nuestros detectives de farándula, quienes nunca se pierden un detalle. Ahora, ¿qué viene esta declaración de Kerem Bürsin, esta promesa de no insultar a Hande? Es una pregunta que nos lleva a pensar en varias posibilidades, a tejer hipótesis y a considerar los diversos ángulos desde los que podemos abordar esta situación. Por un lado, esta declaración podría ser una respuesta directa, una reacción meditada a comentarios negativos, a especulaciones hirientes o incluso a ataques infundados que hayan surgido en torno a ellos, especialmente después de la separación de la serie y de los rumores sobre su relación personal. Kerem, de manera muy inteligente, madura y diplomática, ha decidido poner un alto a cualquier tipo de confrontación verbal, a cualquier comentario hiriente que pudiera surgir de su parte, ya sea directa o indirectamente. Esto sin duda demuestra un gran respeto hacia Hande, hacia su trayectoria, y hacia la relación que puedan tener, sea cual sea su naturaleza actual, sea amistad, respeto mutuo o simplemente un recuerdo de un pasado compartido. O quizás, y aquí es donde la intriga se intensifica y donde las especulaciones se disparan, esta promesa podría estar ligada, de manera muy íntima, a un nuevo amor que rodea la vida de Hande Erçel. Los rumores sobre la vida sentimental de Hande siempre han sido objeto de gran atención y comentario público. Si Kerem, su antiguo compañero de pantalla y para muchos figura central en su vida personal, se compromete públicamente a no insultarla, podría ser una señal inequívoca de que él está al tanto de una nueva relación en la vida de Hande. Y lejos de mostrar celos, resentimiento o una actitud confrontacional, elige adoptar una postura de respeto, de apoyo y de distancia prudencial. Es como si estuviera diciendo: sé que sigues adelante y mi respeto por ti y por tu felicidad es lo más imp. Hortante. Vamos a desglosar un poco más la situación, analizando las personalidades y los contextos.
Kerem Bürsin es conocido por ser un hombre directo, carismático y con una fuerte personalidad. No rehúye las cámaras, no se esconde de los focos y, como cualquier figura pública, ha tenido sus momentos de controversia en el pasado, sus declaraciones que han generado debate. Sin embargo, su declaración de no insultar a Hande es, en sí misma, una noticia importante, un gesto que llama la atención por su naturaleza. ¿Por qué haría Kerem esta promesa públicamente? Podría ser una forma de enviar un mensaje claro y contundente a sus seguidores, a los fans incondicionales de la pareja que formaron en pantalla, a quienes todavía desean verlos juntos, e incluso a los medios de comunicación que buscan siempre una nueva controversia. Un mensaje de madurez, de evolución personal, de que las relaciones pueden transformarse, que el cariño y la admiración pueden persistir incluso cuando los caminos se separan o toman direcciones completamente diferentes. Es un mensaje que subraya la importancia del respeto, incluso en circunstancias que podrían ser emocionalmente complejas. Por otro lado, pensemos en Hande Erçel. Ella es una actriz de un talento indiscutible, una figura muy querida y admirada, que ha sabido ganarse el cariño del público no solo por su trabajo en pantalla, sino también por su carisma y su forma de ser. Su vida personal, como la de muchas estrellas de su calibre, siempre ha estado bajo el escrutinio público, y entendemos perfectamente que esto no siempre es fácil de sobrellevar. Si efectivamente hay un nuevo amor en su vida, es completamente natural que surjan las preguntas sobre cómo reaccionan las personas de su pasado, especialmente aquellos con quienes compartió momentos tan intensos tanto en la ficción como, se presume, en la vida real. La promesa de Kerem en este contexto podría interpretarse como una validación de la felicidad de Hande, una aceptación de que ella ha seguido adelante en su vida personal y, por lo tanto, merece ser respetada en sus decisiones y en sus nuevas relaciones. Ahora, debemos detenernos a reflexionar sobre el significado exacto de no insultar. En el vertiginoso y a veces cruel mundo de las redes sociales y la opinión pública, los comentarios pueden ser implacables, destructivos y enormemente hirientes. Si Kerem se compromete a no insultar, puede que esté refiriéndose a varias cosas. Podría significar no participar en ninguna discusión online que pueda tornarse negativa, no hacer comentarios despectivos o descalificativos sobre Hande o su nueva pareja, o incluso, en un acto de nobleza, defender a Hande de ataques injustificados si la situación lo requiriera, pero siempre sin caer en lo personal, sin recurrir a la ofensa. Es un gesto que denota una gran dosis de control emocional, de madurez y de clase. Analicemos a fondo las posibles interpretaciones de esta promesa en el contexto de un nuevo amor para Hande. Si Hande estuviera efectivamente en una nueva relación, y Kerem, su expareja en pantalla y para muchos en la vida real, hace esta declaración públicamente, ¿qué nos dice esto realmente? Podría indicar que él está plenamente consciente de esta nueva relación y que no tiene ninguna intención de interponerse, de generar polémicas innecesarias o de crear tensiones. De hecho, podría estar enviando un mensaje de apoyo implícito, un gesto de buena voluntad. Es como si dijera, entiendo perfectamente que has seguido tu camino, que has encontrado tu propia felicidad, y estoy genuinamente feliz por ti. No voy a hacer nada que pueda perturbar o ensombrecer esa felicidad. Este tipo de declaraciones públicas por parte de celebridades a menudo están cargadas de subtextos, de mensajes ocultos, de significados que van más allá de las palabras literales. No siempre todo es lo que parece en la superficie. Podríamos estar ante un Kerem que ha madurado enormemente como persona y como profesional, y que comprende la importancia fundamental de mantener relaciones sanas y respetuosas, incluso después de una relación sentimental, o de lo que haya sido su vínculo con Hande. O alternativamente podríamos estar ante una estrategia mediática muy bien calculada, donde la promesa se utiliza para generar interés, para mantener viva la conversación sobre ellos, para asegurar que sigan siendo tendencia. Sin embargo, dada la reputación de Kerem, su trayectoria y la percepción que muchos tienen de él como una persona íntegra y respetuosa, personalmente, me inclino a pensar que hay un asterisco genuino y profundo respeto detrás de esta declaración. Pensemos en la trayectoria de ambos, en cómo se conocieron y cómo su relación evolucionó. Kerem y Hande se conocieron en el set de Senkal Camp. La química entre ellos fue palpable desde el primer momento, casi eléctrica, y la serie se convirtió, como ya mencionamos, en un fenómeno global. Los fans se enamoraron perdidamente de ellos como pareja, tanto en la ficción de Serkan y Eda como, según creían muchos, en la vida real. Hubo un auténtico vaivén de rumores sobre su relación,
momentos en los que parecían confirmar algo con gestos o declaraciones sutiles, y otros momentos en los que se distanciaban, generando una auténtica montaña rusa emocional para sus miles de seguidores, que vivían y sentían cada etapa de su supuesta relación. Después de la separación oficial de la serie, los rumores de su ruptura, que muchos ya esperaban, persistieron y generaron un gran revuelo. Y ahora a este giro inesperado, esta declaración que ha puesto a todos a hablar, la promesa de Kerem. Si analizamos el panorama actual, la situación se vuelve aún más interesante y esclarecedora. Sabemos que Hande Erçel ha sido vista en varias ocasiones en compañía de un nuevo hombre. Las especulaciones apuntan a que podría tratarse de un empresario, de una figura relevante en el mundo de los negocios, o de alguien que no pertenece al mismo círculo de la actuación o del mundo del espectáculo. Y es precisamente en este contexto, en esta nueva etapa de la vida de Hande, donde la promesa de Kerem cobra una relevancia especial. Es como si él estuviera respondiendo de manera proactiva a esta nueva realidad de Hande, enviándole un mensaje de paz, de aceptación y de buenos deseos. Podríamos incluso imaginar un escenario donde Kerem ha recibido comentarios negativos de parte de algunos fans, quizás aquellos que no logran aceptar que Hande siga adelante en su vida personal, o aquellos que siguen especulando obsesivamente sobre su nueva relación. En este caso, la promesa de Kerem sería una forma de decir, de manera elegante y firme, por favor, no se involucren en ese tipo de discusiones, no presten atención a los comentarios negativos. Yo personalmente no me involucraré en ese tipo de controversias. Mi respeto por Hande y por su bienestar es mucho mayor que cualquier otra cosa. Es fascinante observar cómo estas declaraciones públicas, estos gestos aparentemente sencillos, pueden reavivar el debate, mantener viva la conexión entre los artistas y su público, y generar un sinfín de interpretaciones. La promesa de Kerem, aunque en apariencia pueda parecer simple, abre un abanico de posibilidades, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones públicas en la era digital, sobre el complejo manejo de la fama y la constante exposición, y, sobre todo, sobre la importancia fundamental del respeto mutuo, incluso cuando los lazos sentimentales o profesionales se desvanecen. En resumen, la impactante promesa de Kerem Bürsin de no insultar a Hande Erçel, realizada en medio de intensos rumores sobre un nuevo amor en la vida de Hande, sugiere un asterisco madurez personal y un respeto significativos por parte de Kerem. Podría interpretarse como una aceptación de la nueva etapa personal de Hande, un deseo genuino de mantener una relación cordial y amistosa, o una estrategia inteligente para sofocar cualquier posible controversia o comentario negativo que pudiera surgir. Nos muestra un Kerem que, a pesar de la intensa historia que compartió con Hande, tanto en la ficción como, según muchos creen, en la vida real, está enfocado en el respeto, en la deportividad y en permitir que Hande siga su propio camino sin interferencias ni resentimientos. Este gesto sin duda genera una gran cantidad de preguntas, de especulaciones y de debates apasionados, pero lo que queda meridianamente claro es que Kerem está optando por la diplomacia, el respeto y la altura de miras en lugar de la confrontación o la hostilidad. Y con esto, amigos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que esta exploración les haya resultado tan intrigante, reveladora y esclarecedora como a mí. Hemos intentado desentrañar las diferentes capas de esta impactante promesa de Kerem Bürsin y cómo podría estar conectada con el supuesto nuevo amor de Hande Erçel. Hemos visto cómo estas declaraciones públicas, estos gestos, pueden generar debate, fomentar la reflexión y, sobre todo, mantener viva la conversación apasionante sobre nuestros artistas favoritos. Ahora, me encantaría escuchar sus valiosas opiniones. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Cuál creen que es la verdadera razón detrás de la promesa de Kerem? ¿Creen que es un gesto genuino de respeto y madurez, o hay algo más que se esconde detrás de estas palabras? Dejen todos sus comentarios, sus análisis y sus teorías abajo en la sección de comentarios, porque sus opiniones son súper importantes para mí y para toda nuestra comunidad de seguidores. Son ustedes quienes enriquecen cada debate. Y si les ha gustado este vídeo y toda la información y el análisis que les hemos traído, no olviden darle un gran me gusta, que es una forma de apoyarnos y de indicarnos que disfrutan de este contenido. Compártanlo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que también son fanáticos incondicionales de Kerem y Hande, para que ellos también estén al tanto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no pierdan la oportunidad de suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras nuevas publicaciones, de todas las noticias y análisis que preparamos con tanto cariño. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final.
Su presencia y su atención son la mayor recompensa. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis, más dosis de entretenimiento turco y, quién sabe, quizás más sorpresas que nos dejarán boquiabiertos. Hasta la próxima.